Hay momentos en la vida donde todo lo que creíste saber se derrumba en un instante. Yo tenía 76 años cuando mis manos temblaron, sosteniendo unos papeles amarillentos que encontré escondidos entre las cosas de Ernesto. Estudios médicos, fechas de hace más de 40 años, y un nombre de mujer que no era el mío. En ese momento, sentada en el piso de madera de nuestra recámara, en San Luis Potosí, entendí que mi vida entera había sido construida sobre una mentira. El hombre que juró amarme, el hombre con quien pasé 52 años, no solo me había engañado. Me había robado el único sueño que tuve desde niña, ser madre. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento, porque esta historia no comienza con papeles viejos ni con la muerte de mi esposo. Comienza mucho, mucho antes. Me llamo Isabel Mendoza, tengo 76 años y nací en una época donde las mujeres teníamos muy claras cuáles eran nuestras opciones en la vida. Crecí en San Luis Potosí, en una casita de adobe en la colonia de Santiago, donde las calles eran de tierra y los vecinos se conocían por generaciones. Mi papá, don Aurelio Mendoza, trabajaba en una herrería cerca del centro. Mis hermanas y yo crecimos escuchando el martilleo constante del metal, ese sonido que se metía en los huesos y se volvía parte del ritmo de nuestros días. Mamá, doña Refugio, se encargaba de la casa y de criarnos a las 5 hijas que tuvo. Yo era la tercera. Desde muy chiquita aprendí que mi destino era parecido al de mi mamá: casarme, tener hijos, cuidar un hogar. Y la verdad, yo no quería otra cosa. Recuerdo que cuando tenía unos 8 años, mi hermana mayor, Carmela, tuvo a su primer bebé. Yo la acompañaba todos los días después de la escuela. Me quedaba horas viendo cómo bañaba a ese niñito, cómo lo envolvía en cobijas, cómo le cantaba para que se durmiera. Ese olor a talco y leche tibia se me quedó grabado en el alma. Yo pensaba que algún día, cuando fuera grande, tendría mi propia casa llena de niños. Me imaginaba preparándoles el desayuno, peinando a las niñas, ayudándolos con la tarea. Ese era mi sueño. Simple, normal, el sueño de miles de mujeres de mi generación. Crecí en los años 50, cuando San Luis Potosí todavía era una ciudad pequeña, con calles empedradas en el centro y ranchos a las afueras. Las mujeres de mi familia eran fuertes, trabajadoras, acostumbradas a sacar adelante todo con las uñas. Mi mamá tuvo 5 partos en casa, atendida por una partera del barrio. Yo vi nacer a mi hermana menor, Lupita, cuando tenía 12 años. Vi el esfuerzo, el dolor, pero también esa felicidad tan grande cuando por fin escuchamos el llanto del bebé. Ahí confirmé lo que ya sabía. Yo quería ser madre más que cualquier otra cosa en el mundo. Si me hubieran hablado de trabajar como secretaria, como profesora, como cualquier otra cosa, simplemente no tenía en mi cabeza que había otra opción. Para mí y para todas las muchachas que conocía, nuestra meta era encontrar un buen hombre, casarnos por la iglesia y formar una familia. No había de otra. Y no es que me sintiera obligada, de verdad lo deseaba. Veía a mi mamá cansada, con las manos gastadas de tanto trabajo, pero también la veía orgullosa cuando nos juntábamos todos a comer los domingos. Eso era lo que yo quería. En casa éramos 5 mujeres, y ningún hombre después de que mi hermano mayor, Aurelio Jr., murió de sarampión cuando yo tenía 6 años. Ese golpe dejó a mis papás destrozados. Mi mamá nunca volvió a ser la misma. Por eso, cuando mis hermanas empezaron a casarse y a tener hijos, mi mamá renacía un poquito. Los nietos le devolvieron algo de esa luz que perdió cuando enterramos a mi hermano. Yo quería darle esa alegría también. Quería ver a mi mamá cargando a mis hijos, enseñándoles las mismas canciones que nos cantaba a nosotras. Terminé la primaria porque mi papá insistió, aunque muchas niñas de mi edad ya no iban a la escuela después de tercero.
Luego hice 2 años de secundaria en una escuela de monjas, donde nos enseñaban a coser, a cocinar, a llevar las cuentas de la casa, cosas prácticas para ser buenas esposas. Cuando cumplí 17, mis papás ya estaban preocupados porque Carmela y Estela, mis hermanas mayores, ya se habían casado. Y yo todavía andaba de quedada, según ellos. La verdad es que sí había tenido uno que otro pretendiente, pero ninguno me convencía del todo. Hasta que conocí a Ernesto. Fue en una fiesta de 15 años de una prima lejana, allá por 1967. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Ernesto Mendoza llegó con un primo suyo que era vecino de mi familia. Era un hombre de 23 años, bien parecido, con el cabello negro peinado con brillantina, y una sonrisa que a mí me hizo sentir algo que nunca había sentido. Trabajaba como ayudante en una mueblería del centro, y tenía planes de poner su propio taller algún día. Me cayó bien desde el primer momento. Era atento, respetuoso, y cuando me sacó a bailar esa noche, sentí que todo tenía sentido. Empezamos a vernos los domingos en el parque, siempre acompañados por mi hermana Lupita, que hacía de chaperona. Ernesto me traía flores, me decía cosas bonitas, me hacía reír. Hablábamos de nuestros sueños. Él quería tener su negocio propio. Yo le contaba que soñaba con tener una familia grande, con hijos que llenaran la casa de ruido y alegría. Él me decía que a él también le gustaba esa idea, que quería varios hijos, que seríamos una familia feliz. Esas palabras me llenaban de ilusión. Nos hicimos novios formalmente en enero del 68. Mi papá lo aceptó después de investigar bien quién era su familia, de dónde venía, si era hombre de trabajo. Todo salió bien. La familia de Ernesto era humilde como la nuestra, gente trabajadora, de palabra. Nos casamos en septiembre de ese mismo año, por la iglesia de Santiago, con una fiesta sencilla en el patio de la casa de mis papás. Yo tenía 19 años, Ernesto 24. Ese día me sentí la mujer más feliz del mundo. Estaba comenzando mi vida de verdad, la vida que siempre había querido. Nos fuimos a vivir a una casita que rentamos en la misma colonia, a 3 cuadras de la casa de mis papás. Era chiquita, de 2 cuartos, cocina y un patio con un árbol de níspero. Pero para mí era un palacio. Yo la limpié, la arreglé, puse cortinas que hice yo misma y pensé en cuál de los 2 cuartos sería el de los niños. Estaba segura de que en menos de 1 año ya tendríamos al primero. Pero el primer año pasó, y nada. El segundo año pasó, y nada. Al principio no me preocupé mucho. Mi mamá me había dicho que a veces tardaba, que cada mujer era diferente, que Dios sabía el momento perfecto. Ernesto tampoco parecía preocupado. Me decía que no me estresara, que ya llegaría, que lo importante era que estábamos juntos. Y yo le creía. Seguí esperando. Para el tercer año, en 1971, mis hermanas ya tenían 2 o 3 hijos cada una. Las reuniones familiares se habían convertido en un patio lleno de niños corriendo, gritando, jugando. Yo los cargaba, los consentía, les compraba dulces. Pero cada vez que me iba a casa, sentía un vacío enorme. Veía el cuarto que había preparado para el bebé y se me apretaba el pecho. Empecé a preguntarme qué estaba mal. Hablé con Ernesto. Le dije que quería ir con un doctor, que a lo mejor había algo que no estaba bien, que podían hacernos estudios. Él se puso serio. Me dijo que esas cosas eran carísimas, que no teníamos dinero para andar de doctor en doctor, que mejor siguiéramos intentando con paciencia. Me pidió que no me obsesionara con el tema, que el estrés podía ser parte del problema. Yo, como buena esposa, le hice caso. Dejé de insistir. Pero conforme pasaban los años, el dolor crecía. Cuando cumplí 25 años, en 1974, ya llevábamos 6 años de casados. Todas mis conocidas de mi edad tenían hijos.
Algunas ya iban por el tercero o el cuarto. En las fiestas familiares empezaron las preguntas incómodas. Mi tía Hortensia, que siempre tuvo la delicadeza de un toro, me preguntaba en voz alta cuándo iba a darle la alegría a mi mamá de tener más nietos. Mi mamá me defendía. Decía que cada quien tenía su tiempo, pero yo veía en sus ojos que también estaba preocupada. Volví a insistirle a Ernesto. Esta vez fui más firme. Le dije que necesitábamos ayuda, que ya no era normal que después de 6 años no pasara nada. Él suspiró, se quedó callado un rato largo y finalmente aceptó. Dijo que buscaría información, que iríamos a ver a un doctor. Yo me ilusioné. Pensé que por fin íbamos a encontrar respuestas. Fuimos a una clínica del IMSS donde Ernesto tenía seguro por su trabajo en la mueblería. Nos hicieron preguntas. Nos explicaron que había muchas razones por las que una pareja no podía tener hijos y que lo mejor era hacernos estudios a los dos. A mí me revisaron primero. Me hicieron análisis de sangre, estudios ginecológicos, ultrasonidos. Todo salió bien. El doctor dijo que yo no tenía ningún problema, que mis órganos estaban perfectamente sanos, que era completamente capaz de tener hijos. Entonces le tocaba a Ernesto. Pero cuando llegó el día de su cita para hacerse los estudios, me dijo que no podía faltar al trabajo, que su jefe le había advertido que si faltaba un día más, lo iban a correr. Me pidió que reagendara la cita para la siguiente semana. Yo lo hice. Pero cuando llegó esa fecha, salió con otra excusa, que le dolía el estómago, que mejor otro día. Y luego otra excusa, y otra. Pasaron meses. Yo insistía, pero Ernesto siempre encontraba una razón para no ir. Empecé a frustrarme. Le reclamaba. Le decía que si yo había pasado por todos esos estudios incómodos, él también tenía que hacerlo. Él se molestaba. Me decía que lo estaba presionando, que parecía que solo me importaba tener hijos, y no él, que lo estaba haciendo sentir menos hombre. Yo me asustaba cuando se enojaba así. Me hacía sentir culpable. Entonces me disculpaba, dejaba de insistir por un tiempo, y seguíamos nuestra vida. Para 1977, ya casi cumplíamos 10 años de casados. Yo tenía 28 años. Mis hermanas organizaron una fiesta para nuestro aniversario. Estaban todos. Mis papás, mis hermanas con sus esposos y todos los niños. Había como 15 niños corriendo por el patio. Yo intentaba estar feliz, sonreír, agradecer los regalos. Pero cuando cortamos el pastel y Ernesto me abrazó, yo sentía que algo dentro de mí se estaba quebrando. Esa noche, cuando regresamos a casa, me encerré en el baño y lloré hasta que me dolió la garganta. Ernesto tocó la puerta. Me preguntó qué me pasaba. Le abrí. Tenía los ojos hinchados, la cara roja. Le dije que no podía más, que me sentía vacía, que necesitaba saber qué estaba pasando, que por favor se hiciera los estudios de una vez por todas. Él me abrazó. Me dijo que entendía mi dolor, que él también quería ser papá, que la siguiente semana sin falta iría a hacerse los análisis. Yo le creí. Me aferré a esa promesa como a un salvavidas, y sí fue. Se hizo los estudios. Pero cuando llegaron los resultados, me dijo que todo estaba bien, que el doctor había dicho que él no tenía ningún problema. Me mostró un papel, pero yo no entendía los términos médicos. Le pregunté si podíamos ir juntos a que el doctor nos explicara qué seguía. Él me dijo que el doctor ya le había explicado todo, que simplemente teníamos que seguir intentando, que a veces pasaba que aunque todo estuviera bien, el embarazo tardaba en llegar por razones que la medicina no podía explicar. Yo quería creerle, necesitaba creerle. Entonces, decidí enfocar toda mi energía en hacer todo lo que estuviera en mis manos. Empecé a cuidarme más, comía mejor, hacía ejercicio, tomaba vitaminas que me recomendaba la señora de la farmacia. Iba a misa todos los domingos
y le rezaba a la Virgen de Guadalupe. Le prendía veladoras. Le pedía con todo mi corazón que me concediera el milagro de ser madre. Mi mamá me regaló un rosario bendito que había llevado a la basílica. Yo lo rezaba todas las noches. Los años siguieron pasando. 1980. Yo cumplí 31. Mi hermana menor, Lupita, que se había casado apenas hacía 5 años, ya tenía 3 niños. Yo era la única de las 5 hermanas que no tenía hijos. En las reuniones familiares ya nadie me preguntaba. Simplemente se había vuelto algo que todos sabían, pero de lo que nadie hablaba. Yo me convertí en la tía consentidora, la que siempre tenía dulces en la bolsa, la que les compraba juguetes a los sobrinos, la que se quedaba cuidándolos cuando mis hermanas necesitaban salir. Me dolía, pero al menos estar con ellos llenaba un poquito ese hueco. Ernesto seguía trabajando. Ya para entonces había logrado juntar suficiente dinero para poner su propio taller de carpintería. Rentó un local pequeño cerca de la casa y empezó a hacer muebles por encargo. Yo lo ayudaba con las cuentas, con conseguir clientes, con todo lo que podía. Él trabajaba muchas horas, llegaba tarde, cansado. Nuestra vida se había vuelto una rutina. Desayuno, trabajo, cena, dormir. Los fines de semana íbamos a casa de mi mamá o a casa de alguna de mis hermanas. Así pasaban las semanas, los meses, los años. En 1983, cuando cumplí 34 años, decidí intentarlo una vez más. Había escuchado de un doctor especialista en fertilidad que tenía su consultorio en el centro de San Luis. Era caro, pero yo había estado ahorrando de lo que me daba Ernesto para el gasto. Junté suficiente para pagar una consulta. Le dije a Ernesto que quería ir. Él me miró cansado. Me dijo que ya habíamos pasado por eso, que ya sabíamos que no había nada que hacer, que estaba tirando el dinero. Le supliqué. Le dije que solo quería intentarlo una vez más, que después de eso me resignaría. Él, con cara de fastidio, aceptó. Fuimos juntos. El doctor nos atendió, revisó los estudios viejos que llevamos, nos hizo preguntas. Dijo que quería hacernos estudios más completos, más modernos, que la medicina había avanzado y que había nuevas pruebas que podían detectar cosas que antes no se podían. Le preguntamos el precio. Era altísimo. Ernesto inmediatamente dijo que no podíamos, que con el taller apenas nos alcanzaba para vivir, que no podíamos gastar esa cantidad. El doctor dijo que entendía, que si queríamos podíamos ir haciendo los estudios poco a poco, pagando de a poquito. Salimos de ahí y Ernesto estaba molesto. Me dijo que ese doctor solo quería sacarnos dinero, que éramos un caso perdido y que mejor nos resignáramos. Me dijo que ya teníamos 43 y 34 años, que ya estábamos grandes para estar pensando en hijos, que mejor nos enfocáramos en disfrutar nuestra vida juntos, en hacer crecer el negocio. Yo me sentí destruida. Pero asentí. ¿Qué más podía hacer? Desde ese momento dejé de hablar del tema. Enterré ese sueño en lo más profundo de mi corazón y traté de seguir adelante. Traté de convencerme de que mi vida tenía propósito de otras formas. Me dediqué a cuidar a mi mamá, que ya estaba mayor y tenía problemas de salud. Me dediqué a ser la mejor tía del mundo para mis sobrinos. Me dediqué a ayudar a Ernesto con su negocio. El taller empezó a crecer. Conseguía buenos encargos, hacía muebles bonitos, y la gente lo recomendaba. Yo llevaba las cuentas, atendía a los clientes cuando Ernesto estaba ocupado, conseguía proveedores. Éramos un buen equipo, eso no lo puedo negar. Pero en las noches, cuando me acostaba y veía el techo, sentía ese vacío, ese hueco que nunca se llenó. Veía el cuarto que alguna vez arreglé para un bebé que nunca llegó, ahora convertido en bodega de herramientas y madera. Y me dolía. Los años 80 pasaron. Mi papá murió en 1986
Eso fue un golpe durísimo para toda la familia. Mi mamá quedó destrozada. Yo me hice cargo de ella. La llevé a vivir conmigo porque mis hermanas todas tenían hijos y estaban ocupadas. Ernesto aceptó de buena gana. Mi mamá era una mujer tranquila, no daba lata. Ella y yo pasábamos las tardes juntas, tejiendo, viendo la tele, platicando de la familia. Ella nunca me preguntó por qué no tuve hijos. Creo que sabía que era un tema doloroso. Pero un día, sin que viniera al caso, me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que ella estaba orgullosa de mí, que había sido una buena hija, una buena esposa, una buena tía. Que la vida no siempre nos daba lo que queríamos, pero que Dios siempre tenía un plan. Que a lo mejor mi misión no era ser madre, sino cuidar de otros, de diferentes formas. Yo le agradecí sus palabras, pero por dentro sentí que se me rompía algo. Porque yo no quería otra misión. Yo quería la que siempre había soñado. Mi mamá vivió con nosotros 5 años. Murió en 1991, de un paro cardíaco mientras dormía. Tenía 78 años. Fue una muerte tranquila, sin sufrimiento. Pero para mí fue como perder el último pedazo de mi infancia, de esa época donde todo parecía posible. Después de su funeral, me sentí más sola que nunca. Mis hermanas tenían sus familias, sus vidas llenas de hijos y nietos. Yo tenía a Ernesto y el negocio, y ya. Los 90 fueron años de trabajo duro. El taller iba bien. Ernesto contrató a 2 muchachos para que le ayudaran. Yo seguía con las cuentas y empecé a vender algunos muebles por mi cuenta, yendo a ferias y mercados. Nos iba bien económicamente. Compramos la casa donde vivíamos, que era una gran meta que teníamos. Ya no pagábamos renta. Teníamos ahorros. Podíamos darnos algunos lujos. Viajamos un poco. Conocimos Guadalajara, Puerto Vallarta, Guanajuato. Ernesto decía que estábamos disfrutando nuestra vida, que esto era lo que muchas parejas querían y no tenían. Yo trataba de convencerme de eso. Pero cuando veía a una mamá joven con su bebé en el mercado, cuando mis sobrinos me presentaban a sus hijos, mis sobrinos nietos, cuando escuchaba el llanto de un niño en la calle, algo dentro de mí se quebraba. Era un dolor que nunca se fue. Solo aprendí a vivir con él. En el 2000, cumplimos 32 años de casados. Yo tenía 51, Ernesto 56. Ya éramos una pareja mayor. Él empezó a tener problemas de salud, presión alta, colesterol, diabetes. Yo lo cuidaba, lo llevaba al doctor, me aseguraba de que tomara sus medicinas. Él seguía trabajando, pero ya no con la misma energía de antes. Empezó a hablar de retirarse, de vender el taller, de disfrutar lo que nos quedaba de vida tranquilos. Para el 2005, vendimos el taller. Ernesto ya no podía trabajar tanto. Habíamos ahorrado bien, teníamos la casa pagada, y con lo de la venta del negocio teníamos suficiente para vivir cómodos el resto de nuestros días. Ernesto estaba contento. Decía que por fin podríamos descansar, viajar, disfrutar. Yo asentía. Pero por dentro sentía que mi vida había sido un largo camino hacia la nada. No tuve la familia que soñé. No tuve hijos que cuidar, que ver crecer, que me dieran nietos. Mi vida había sido trabajo, rutina y un vacío enorme que nunca se llenó. Los siguientes años fueron tranquilos. Ernesto y yo caímos en una rutina de personas mayores. Desayunábamos juntos, veíamos la tele, yo cocinaba, él leía el periódico. Los domingos íbamos a misa y luego a comer con alguna de mis hermanas. Veíamos crecer a los nietos de mis hermanas, ahora convertidos en jóvenes adultos. Algunos ya se estaban casando, teniendo sus propios hijos. La familia seguía creciendo. Todos menos nosotros. Ernesto empeoró de salud en el 2015. Le diagnosticaron insuficiencia cardíaca. Los doctores dijeron que tenía que cuidarse mucho,
que su corazón estaba débil. Yo me convertí en su enfermera de tiempo completo. Le preparaba comidas especiales, lo llevaba a sus citas médicas, me aseguraba de que tomara todas sus pastillas. Él ya casi no salía de casa. Pasaba el día sentado en su sillón, viendo la tele, durmiendo. En el 2018 tuvo su primer infarto. Lo llevamos al hospital de emergencia. Estuvo internado 2 semanas. Yo no me moví de su lado. Dormía en una silla junto a su cama. Cuando salió, quedó más débil. Ya no podía hacer casi nada solo. Yo lo bañaba, lo vestía, lo ayudaba a caminar. Mis hermanas me decían que me estaba matando, que contratara a alguien que me ayudara. Pero yo no quería. Él era mi esposo, mi compañero de toda la vida. Era mi responsabilidad cuidarlo. Así pasamos los siguientes años. Su salud seguía deteriorándose. En el 2020 tuvo otro infarto, esta vez más fuerte. Volvió a estar hospitalizado. Los doctores me dijeron que su corazón estaba muy mal, que no sabían cuánto tiempo le quedaba. Podían ser meses, podía ser 1 año, quizá 2, si tenía suerte. Yo recibí esa noticia con una calma extraña. Después de tantos años de cuidarlo, creo que ya me estaba preparando mentalmente para lo inevitable. Ernesto volvió a casa. Estaba más débil que nunca. Pasaba la mayor parte del tiempo en cama. Yo lo cuidaba día y noche. Dormía poco, comía poco. Toda mi vida giraba en torno a él. Mis hermanas venían a visitarnos, me traían comida, se ofrecían a quedarse con él para que yo descansara. Pero yo no quería descansar. Sentía que ese era mi propósito, cuidar de Ernesto hasta el final. En marzo del 2023, Ernesto tuvo otro episodio. Esta vez no lo llevamos al hospital. Él me pidió que no lo llevara. Dijo que ya estaba cansado, que si le tocaba morirse, prefería hacerlo en casa, en su cama, conmigo a su lado. Yo lloré, pero respeté su decisión. Llamé a mis hermanas, a los sobrinos. Todos vinieron a despedirse. Él estuvo consciente unos días, hablando con cada uno, diciéndoles cosas bonitas. Conmigo habló poco. Solo me apretaba la mano, me veía a los ojos y me decía que me amaba, que había sido la mejor esposa que pudo haber tenido. Murió una noche de abril, mientras dormía. Yo estaba acostada junto a él. Sentí cuando su respiración se detuvo. No grité, no lloré en ese momento. Solo me quedé ahí, abrazándolo, hasta que amaneció. El funeral fue sencillo. Mucha gente vino. Compañeros del taller, vecinos, familia. Todos decían que Ernesto había sido un buen hombre, un gran trabajador, un esposo ejemplar. Yo asentía, agradecía las condolencias, hacía lo que se esperaba de mí. Pero por dentro no sentía nada. Era como si estuviera flotando, viendo todo desde afuera de mi propio cuerpo. Después del funeral, la casa quedó vacía. Era la primera vez en 55 años que vivía sola. Mis hermanas me ofrecieron irme a vivir con ellas, pero yo dije que no. Necesitaba estar en mi casa, procesar todo a mi ritmo. Ellas entendieron. Las primeras semanas fueron raras. No sabía qué hacer conmigo misma. Durante tantos años mi vida había sido cuidar de Ernesto, que ahora que él ya no estaba, me sentía perdida. Me levantaba, hacía el desayuno para 2 por costumbre, y luego me acordaba que estaba sola. Me sentaba en el sillón donde Ernesto pasaba horas, y me quedaba ahí, en silencio, viendo la nada. Mis hermanas venían seguido. Me traían comida, se quedaban a platicar, trataban de animarme. Yo les agradecía, pero en cuanto se iban volvía a esa sensación de vacío. No era solo que extrañara a Ernesto, era algo más profundo. Era la sensación de que toda mi vida había sido esperar algo que nunca llegó. Pasaron 2 meses. Yo seguía en esa nebulosa de no saber qué hacer con mi vida. Hasta que un día
Mi sobrina Mariana, la hija mayor de mi hermana Carmela, vino a visitarme. Me dijo que necesitaba ayuda para organizar las cosas de Ernesto, que era importante hacerlo para poder cerrar ese capítulo. Que ella me ayudaría, que no tenía que hacerlo sola. Acepté. Juntas empezamos a revisar los closets, los cajones, todas las cosas que Ernesto había acumulado durante años. Ropa, herramientas, papeles. Mariana me ayudaba a decidir qué donar, qué tirar, qué guardar. Fue un proceso doloroso pero necesario. Llegamos al estudio, el cuarto que Ernesto usaba como oficina. Había cajas y cajas llenas de papeles, facturas viejas del taller, documentos de la casa, recibos, de todo. Mariana me dijo que revisara bien antes de tirar nada, por si había algo importante. Así que me puse a revisar caja por caja. La mayoría eran papeles sin importancia. Pero, en una caja que estaba hasta el fondo del closet, encontré un sobre manila viejo, amarillento. Lo abrí sin pensar mucho. Adentro había varios documentos. Empecé a leerlos sin entender bien qué eran. Estudios médicos, de un laboratorio del IEMS, con fecha de 1977. Mi corazón empezó a latir más rápido. Leí el nombre. Ernesto Mendoza García. Era él. Seguí leyendo. Análisis de fertilidad. Espermograma. Resultado. Azoospermia. Incapacidad total para producir espermatozoides. Imposibilidad de concebir hijos de forma natural. Me quedé helada. Eso no podía ser cierto. Ernesto me había dicho que sus estudios habían salido bien, que él no tenía ningún problema. Pero ahí estaba, en papel, con fecha de hace más de 40 años. Él lo había sabido todo este tiempo, y nunca me lo dijo. Seguí buscando en la caja, con las manos temblando. Encontré más papeles, fotos. Fotos de Ernesto con una mujer que yo no conocía. Fotos de esa mujer con 2 niños. Fotos de Ernesto cargando a esos niños. Niños que no eran míos. Niños que no eran nuestros. Di vuelta a una de las fotos. Atrás decía, con letra de Ernesto, «Mis hijos, 1982». El mundo se detuvo. Mis manos soltaron las fotos. Caí de rodillas al piso. No podía respirar. No podía pensar. Todo lo que creía saber se derrumbaba a mi alrededor. Ernesto no solo sabía que él no podía tener hijos, también había tenido otra familia. Mientras yo lloraba mes tras mes porque no quedaba embarazada, mientras yo me culpaba a mí misma, mientras yo rezaba y suplicaba por un milagro que nunca llegó, él tenía hijos con otra mujer. Hijos que ya existían. Hijos que él veía, que él cargaba, que él cuidaba. Me había mentido durante 55 años. Me había dejado sufrir, culparme, sentirme incompleta, mientras él sabía la verdad. Mientras él vivía una doble vida. Mariana entró al cuarto y me encontró en el piso, rodeada de papeles y fotos, llorando de una forma que nunca había llorado en mi vida. Los días después de ese descubrimiento fueron una pesadilla. Mariana se quedó conmigo esa noche, y también la siguiente. Llamó a mi hermana Carmela. Le contó lo que había pasado. Carmela vino de inmediato, furiosa, con las fotos en la mano, preguntándose cómo era posible que Ernesto nos hubiera engañado de esa manera. Mis otras hermanas también llegaron cuando se enteraron. Todas estaban igual de indignadas, igual de dolidas por mí. Yo solo podía estar sentada, mirando esos papeles una y otra vez, tratando de procesar algo que mi mente no podía aceptar. 55 años. Más de medio siglo compartiendo mi vida con un hombre que me había estado mintiendo todo ese tiempo. No era solo que me hubiera sido infiel, era que me había robado mi sueño más grande. Me había dejado creer que el problema era el destino, la mala suerte, la voluntad de Dios, cuando en realidad el problema era él, y él lo sabía. Mis hermanas querían respuestas. Querían saber quién era esa mujer de las fotos, dónde vivía, si esos niños seguían existiendo, si sabían de mí. Querían investigar, confrontar, hacer algo.
Pero yo no tenía fuerzas para nada de eso. Me sentía vacía, destruida, como si me hubieran arrancado el piso bajo los pies. Durante días no salí de la casa. No comía casi nada. Dormía a ratos, en el sillón, porque no podía entrar a la recámara que había compartido con Ernesto. Cada vez que veía nuestra cama, veía su ropa todavía colgada en el closet, sentía una mezcla de rabia y dolor que no sabía cómo procesar. Mis hermanas se turnaban para quedarse conmigo, para asegurarse de que comiera algo, de que no hiciera ninguna tontería. Carmela fue quien tomó la iniciativa de investigar. Ella agarró las fotos, los documentos, y empezó a buscar información. Preguntó en el IMSS, buscó registros, habló con gente que había conocido a Ernesto en el taller. Tardó varias semanas, pero finalmente encontró algo. La mujer de las fotos se llamaba Norma. Había sido empleada de una tienda de telas en el centro de San Luis Potosí, cerca de donde Ernesto trabajaba cuando éramos jóvenes. Según lo que Carmela pudo averiguar, Ernesto y Norma habían tenido una relación paralela durante años. Ella había tenido 2 hijos varones, uno nacido en 1980, otro en 1982. Las fechas coincidían con las fotos que encontré. Norma ya había muerto, hacía como 10 años, de cáncer. Pero sus hijos seguían vivos. Uno vivía en Monterrey, el otro seguía aquí en San Luis. Carmela consiguió el nombre del que vivía en San Luis: Marco Antonio Mendoza Ruiz. Trabajaba como mecánico en un taller en la zona industrial. Cuando Carmela me contó todo esto, yo no supe qué sentir. Por un lado, tenía una necesidad desesperada de ver a esos hombres, de confirmar con mis propios ojos que existían, que no era una pesadilla. Por otro lado, me aterraba la idea de enfrentarlos, de tener que explicar quién era yo, de descubrir más verdades dolorosas. Pasaron semanas mientras yo trataba de decidir qué hacer. Mis hermanas me apoyaban en lo que yo decidiera. Si quería confrontarlos, ellas irían conmigo. Si quería olvidarme del asunto y seguir adelante, también lo entenderían. Pero yo sabía que no podía simplemente olvidarme. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender. Finalmente, a principios de julio del 2023, decidí que iría a buscar a Marco Antonio. Le pedí a Carmela que me acompañara. Ella aceptó de inmediato. Buscamos la dirección del taller donde trabajaba. Era un taller mecánico en la periferia de la ciudad, un lugar modesto, con varios autos viejos estacionados afuera. Llegamos una tarde de viernes. Yo iba con el estómago revuelto, sin saber qué iba a decir, cómo iba a empezar la conversación. Carmela me agarró de la mano y me dijo que todo iba a estar bien, que ella estaba conmigo. Entramos al taller. Había 3 mecánicos trabajando. Le preguntamos a uno de ellos si estaba Marco Antonio Mendoza. El hombre señaló hacia el fondo, donde había un señor de unos 40 años, moreno, con overol lleno de grasa, trabajando debajo de un coche. Carmela se acercó y le dijo que necesitábamos hablar con él. El hombre salió de debajo del coche, nos miró extrañado y preguntó qué se les ofrecía. Yo me quedé paralizada. Verlo ahí, en persona, fue como recibir un golpe en el estómago. Tenía los ojos de Ernesto, la misma forma de la nariz, la misma complexión. Era innegable que era hijo suyo. Carmela habló por mí. Le dijo que necesitábamos hablar con él sobre un asunto personal, relacionado con su papá, Ernesto Mendoza. Marco Antonio frunció el ceño. Dijo que su papá había muerto hacía unos meses, que no entendía qué queríamos. Carmela le dijo que lo sabíamos, que precisamente por eso necesitábamos hablar, que era algo delicado y que si podíamos ir a algún lugar más privado. Marco Antonio dudó, pero finalmente aceptó. Le dijo a sus compañeros que volvía en un rato y nos llevó a una taquería que estaba a media cuadra del taller. Nos sentamos en una mesa al fondo.
Yo seguía sin poder hablar. Carmela pidió 3 refrescos y luego volteó a verme, esperando a que yo empezara. Respiré hondo. Saqué las fotos de mi bolsa, las puse sobre la mesa. Marco Antonio las miró, confundido. Eran fotos de él y su hermano cuando eran niños, con Ernesto. Le pregunté si reconocía esas fotos. Él asintió. Dijo que sí, que esas eran fotos de cuando era chico con su papá. Entonces le dije quién era yo. Le dije que yo era la esposa de Ernesto, que habíamos estado casados 55 años, que acababa de descubrir, después de su muerte, que él había tenido otra familia, que yo no sabía nada de la existencia de él ni de su hermano. Marco Antonio se quedó callado, procesando lo que acababa de escuchar. Luego negó con la cabeza. Dijo que eso no era posible, que su papá nunca estuvo casado, que su papá había vivido con su mamá, Norma, hasta que ella murió, que después de eso su papá se había ido a vivir solo. Le dije que no era cierto, que Ernesto vivió conmigo todos esos años. Saqué mi acta de matrimonio de la bolsa, se la mostré. Él la leyó, incrédulo. Luego me miró a mí, luego a Carmela, y luego volvió a ver el acta. Pude ver en sus ojos el momento exacto en que se dio cuenta de que lo que yo decía era verdad. Su cara cambió. De confusión pasó a shock, y luego a algo parecido a la rabia. Empezó a hacer preguntas, que cómo era posible, que dónde vivíamos, que por qué su papá nunca les había dicho nada. Yo le conté todo lo que sabía, que Ernesto trabajaba en su taller durante el día, que llegaba a casa en las noches, que los fines de semana estaba conmigo. Le pregunté cuándo veía él a su papá. Marco Antonio dijo que su papá los visitaba entre semana, por las tardes, después del trabajo. Que a veces se quedaba a cenar, pero que luego se iba. Él pensaba que su papá vivía solo en un departamento cerca del taller, que los fines de semana casi nunca lo veían porque su papá decía que tenía mucho trabajo. Después de que su mamá murió, su papá los seguía visitando, pero menos seguido. Decía que estaba viejo, cansado, que ya no podía moverse tanto. Fui atando cabos. Ernesto había llevado una doble vida perfectamente organizada. Entre semana visitaba a Norma y a sus hijos. Los fines de semana estaba conmigo. Nunca se quedaba a dormir con ellos. Siempre regresaba a casa conmigo. Así durante décadas. Y ninguno de los dos lados sabíamos del otro. Le conté a Marco Antonio sobre los estudios médicos que encontré. Que Ernesto sabía desde 1977 que no podía tener hijos. Que me había mentido, que me había dejado creer que el problema era mío o que era cosa del destino, que yo había pasado toda mi vida queriendo ser madre y nunca pude, mientras él tenía 2 hijos con otra mujer y me lo ocultó. Marco Antonio se veía destrozado. Dijo que él no sabía nada de esto, que su mamá siempre les había dicho que su papá las quería mucho, pero que por su trabajo no podía estar con ellos todo el tiempo, que él creció pensando que esa era una situación normal. Nunca sospechó que hubiera otra familia. Nos quedamos ahí sentados, en silencio, los 3 procesando el tamaño de la mentira de Ernesto. Yo veía a ese hombre, que era hijo del hombre con quien pasé mi vida, y sentía una mezcla de emociones que no podía describir. No era culpa de él. Él también había sido engañado. Pero verlo ahí, sabiendo que él existía mientras yo lloraba por no poder tener hijos, me partía el alma de una forma que no tiene nombre. Le pregunté por su hermano. Marco Antonio dijo que su hermano, Jorge, vivía en Monterrey, que trabajaba en una empresa de logística, que tenía esposa y 2 hijos, que hacía años que no venían mucho a San Luis. Le pedí su número de teléfono. Marco Antonio dudó, pero finalmente me lo dio. Antes de irnos, Marco Antonio me preguntó si yo había sospechado algo alguna vez. Le dije que no, que Ernesto siempre tuvo excusas perfectas, horarios que cuadraban,
explicaciones que tenían sentido. Que yo confié en él completamente. Que nunca, ni una sola vez, pensé que me estuviera engañando de esa manera. Nos despedimos ahí. Marco Antonio se veía tan perdido como yo me sentía. Le di mi número de teléfono por si quería hablar más adelante. Él asintió, pero no dijo nada más. Carmela y yo regresamos a casa en silencio. Yo me sentía exhausta, como si hubiera corrido un maratón. Cuando llegamos, me metí directo a mi cuarto y me quedé acostada, viendo el techo, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. En los días siguientes, Carmela siguió investigando. Consiguió el número de Jorge, el otro hijo, y me preguntó si quería que lo llamara. Yo le dije que sí. Necesitaba saber si él también había sido engañado o si sabía algo más. Carmela lo llamó. Jorge contestó, confundido al principio cuando Carmela le explicó quién era. Carmela le contó todo. Le mandó fotos del acta de matrimonio, de los documentos. Jorge se quedó en shock. Dijo exactamente lo mismo que Marco Antonio, que él no sabía nada, que su papá nunca les había dicho que tenía esposa, que siempre pensó que sus papás simplemente no vivían juntos, pero que se llevaban bien. Jorge se mostró más cerrado que Marco Antonio. Dijo que no quería saber más, que su papá había muerto y que remover todo eso no tenía sentido, que cada quien siguiera con su vida. Carmela trató de insistir, de decirle que yo merecía respuestas, pero Jorge simplemente cortó la llamada. Eso me dolió de una forma diferente. Entendía que para ellos también era difícil, que estaban descubriendo que su papá no era quien creían. Pero yo era la que más había perdido en todo esto. Yo era la que había sido engañada durante más tiempo, la que había perdido la oportunidad de ser madre por culpa de las mentiras de Ernesto. Pasaron las semanas. Marco Antonio me llamó una vez para decirme que había encontrado más fotos de cuando eran niños y que si yo quería las podía tener. Acepté. Nos vimos otra vez en la misma taquería. Me dio un sobre con como 20 fotos. Fotos de Ernesto con sus hijos en diferentes edades. En cumpleaños, en días de campo, en navidades. Ver esas fotos fue como recibir puñaladas. En esas imágenes, Ernesto se veía feliz. Sonreía de verdad. Cargaba a esos niños con amor. Mientras tanto, en casa conmigo, siempre estaba cansado, serio, distante. Yo pensaba que era por el trabajo, por el estrés, por la edad. Pero ahora entendía que tal vez con ellos era diferente. Tal vez con ellos sí era el hombre que yo quería que fuera conmigo. Le pregunté a Marco Antonio si su papá hablaba de mí. Él dijo que nunca, que su papá nunca mencionó que tuviera esposa, nunca, ni una sola vez. Era como si yo no existiera en esa parte de su vida. Eso me destruyó más que cualquier otra cosa. No solo me había engañado, me había borrado. Agosto del 2023 llegó con un calor insoportable. San Luis Potosí se convertía en un horno durante esos meses, y yo pasaba los días encerrada en mi casa, con el ventilador prendido, tratando de encontrarle sentido a todo lo que había descubierto. Las noches eran peores. Me despertaba a las 3, a las 4 de la mañana, empapada en sudor, con el corazón acelerado, reviviendo cada momento de mi matrimonio bajo esta nueva luz horrible que lo cambiaba todo. Repasaba conversaciones que había tenido con Ernesto años atrás, cada vez que llegaba tarde, y decía que había tenido mucho trabajo en el taller. Cada vez que los fines de semana decía que estaba cansado y prefería quedarse en casa. Cada Navidad que pasábamos solos, solo él y yo, cuando él decía que no tenía ganas de ir con mi familia porque quería un día tranquilo. Ahora entendía que tal vez había pasado la Nochebuena con Norma y sus hijos, y llegaba conmigo el 25 en la mañana, cansado, callado. Cada recuerdo se contaminaba. Cada momento que pensé que era especial, cada aniversario, cada cumpleaños, cada promesa que me hizo.
Todo estaba podrido desde la raíz. No podía confiar en nada de lo que había vivido porque todo había sido construido sobre mentiras. Mis hermanas seguían visitándome, pero yo notaba que ya no sabían qué decirme. Las primeras semanas me consolaban. Me decían que Ernesto había sido un miserable, que yo no merecía eso. Pero después de un tiempo, vi en sus caras que empezaban a cansarse, no de mí, sino de la situación. Querían que yo avanzara, que hiciera algo, que no me quedara estancada en el dolor. Pero no sabían qué hacer ni yo tampoco. Carmela fue quien un día, a finales de agosto, me sentó y me habló directo. Me dijo que entendía mi dolor, que lo que Ernesto había hecho era imperdonable, pero que yo no podía pasarme el resto de mi vida encerrada, llorando por un hombre que no lo merecía, que todavía me quedaban años de vida, que tenía salud, que tenía a mi familia, que necesitaba encontrar una forma de procesar esto y seguir adelante. Le pregunté cómo se suponía que hiciera eso. ¿Cómo se suponía que siguiera adelante cuando todo lo que creí que era mi vida resultó ser una mentira? Cuando el único sueño que tuve nunca se cumplió porque el hombre que amé me lo arrebató conscientemente. Carmela no tuvo respuesta para eso. Solo me abrazó y me dejó llorar, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Tenía razón. No podía quedarme así para siempre. Necesitaba hacer algo. Necesitaba encontrar una forma de procesar este dolor y transformarlo en algo más. Fue entonces cuando empecé a pensar en las cosas que encontré. Los documentos médicos, las fotos, las pruebas de toda una vida de engaños. Ernesto había muerto pensando que se había salido con la suya, pensando que yo nunca me enteraría, que me iría a la tumba creyendo que simplemente no pudimos tener hijos por mala suerte, que nunca sabría de Norma, de Marco Antonio, de Jorge, que nunca sabría que él sabía desde el principio que el problema era suyo y me dejó sufrir de todas formas. Pero yo sí me enteré, y eso cambiaba todo. No podía traerlo de vuelta para reclamarle. No podía gritarle. No podía preguntarle por qué lo hizo. ¿Por qué me mintió durante tanto tiempo? Pero podía hacer algo que sí estaba en mis manos. Podía asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Que la gente supiera qué clase de hombre había sido realmente. Que su memoria no quedara limpia, como la de un buen esposo trabajador que todos creían que era. Empecé a pensar en cómo hacerlo. No quería armar un escándalo público solo por armar escándalo. No era mi estilo. Pero tampoco iba a quedarme callada. No después de todo. Septiembre llegó y con él vino el día de los que sería el cumpleaños de Ernesto. Él hubiera cumplido 79 años el 12 de septiembre. Mis hermanas me preguntaron si quería que estuviéramos juntas ese día para que no lo pasara sola. Les dije que no, que estaría bien. La verdad es que quería estar sola porque tenía un plan. Ese día, el 12 de septiembre del 2023, me levanté temprano. Me bañé, me vestí bien, me peiné con cuidado. Me veía en el espejo y casi no me reconocía. Había adelgazado mucho en los últimos meses. Tenía ojeras profundas. Parecía 10 años más vieja. Pero ese día me vi a los ojos y me hice una promesa. No iba a dejar que esto me destruyera. Iba a hacer algo al respecto. Agarré todos los documentos que había encontrado. Los estudios médicos de Ernesto. Las fotos de él con Norma y los niños. Las fechas, los nombres, todo. Los metí en una carpeta. Luego agarré mi acta de matrimonio, fotos de nuestra boda, fotos de nosotros a través de los años. Metí todo en una bolsa grande. Salí de mi casa y tomé un taxi al centro de San Luis Potosí. Le pedí al chofer que me llevara a la parroquia de Santiago, donde Ernesto y yo nos habíamos casado 55 años atrás. Llegué como a las 10 de la mañana. La iglesia estaba abierta, pero no había mucha gente. Entré, me senté en una banca del fondo y saqué todos los papeles.
Los puse sobre mi regazo y los miré uno por uno. Cada documento era una prueba más del engaño. Cada foto era otra puñalada. Pero necesitaba verlos todos juntos. Necesitaba dimensionar el tamaño de la mentira. Después de un rato se me acercó el padre Tomás, el sacerdote de la parroquia. Era un hombre joven, de unos 40 años, que había llegado a la parroquia hacía como 5 años. No me conocía bien, pero sabía quién era yo porque seguía yendo a misa los domingos. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que necesitaba hablar con alguien. Necesitaba desahogarme con alguien que no fuera mi familia, alguien neutral. Él me invitó a pasar a la sacristía, donde podíamos hablar en privado. Le conté todo. Desde el principio. Cómo conocí a Ernesto, cómo nos casamos, cómo pasé años intentando tener hijos sin lograrlo. Cómo Ernesto me dijo que él no tenía ningún problema. Cómo viví toda mi vida creyendo que simplemente no era mi destino ser madre. Y luego le conté sobre lo que encontré después de su muerte. Los estudios que demostraban que él sabía que no podía tener hijos. Las fotos de sus otros hijos. La doble vida que llevó durante décadas. El padre Tomás me escuchó en silencio, con expresión seria. Cuando terminé de hablar, se quedó callado un momento largo. Luego me dijo que lamentaba profundamente todo lo que había pasado, que no podía imaginar el dolor que estaba sintiendo, que lo que Ernesto había hecho era un pecado gravísimo. No solo la infidelidad, sino la mentira sostenida durante tantos años, el robo de mi posibilidad de tomar decisiones sobre mi propia vida. Le pregunté qué debería hacer. Él me dijo que eso era algo que solo yo podía decidir, que la Iglesia enseña el perdón, pero que el perdón no significaba olvidar o permitir que la injusticia quedara sin ser reconocida, que Dios entiende la necesidad humana de justicia, de verdad, que tal vez lo que yo necesitaba no era venganza, sino claridad, cierre. Sus palabras me ayudaron a confirmar lo que ya estaba pensando. No quería venganza. No quería destruir la memoria de Ernesto solo por hacerlo, pero sí necesitaba que la verdad existiera en algún lugar fuera de mi cabeza. Necesitaba que alguien más supiera, que quedara registrado de alguna forma. Salí de la iglesia con una claridad que no había tenido en meses. Tomé otro taxi y fui a la notaría pública del centro. Ahí pedí hablar con un notario. Me atendió el licenciado Vargas, un señor mayor que conocía a Ernesto de años atrás por trámites del taller. Le expliqué que necesitaba hacer una declaración formal, un documento notariado, donde quedara constancia de todo lo que había descubierto. El licenciado Vargas me miró con sorpresa. Le mostré todos los papeles, los estudios médicos, las fotos. Su cara cambió de sorpresa a indignación conforme veía todo. Me dijo que podíamos hacer un acta de hechos, un documento donde yo declarara bajo protesta de decir verdad todo lo que había encontrado, anexando copias certificadas de los documentos como pruebas, que ese documento quedaría archivado en la notaría como registro oficial, que no tenía efectos legales en términos de herencias o demandas, porque Ernesto ya estaba muerto y yo era su única heredera legal de todas formas, pero que sí quedaría como un registro histórico, una verdad documentada. Le dije que eso era exactamente lo que quería. Pasamos las siguientes 2 horas preparando el documento. Yo dicté mi declaración. Conté todo cronológicamente, con fechas específicas, con nombres. Anexamos copias de los estudios médicos de Ernesto, copias de algunas de las fotos, copia de mi acta de matrimonio. Todo quedó certificado, sellado, archivado. Cuando salí de la notaría ya era tarde. Eran como las 4 de la tarde. Me sentía exhausta pero también aliviada. Había hecho algo concreto. La verdad existía ahora en un documento oficial, no solo en mi cabeza. Si en 50 años alguien investigaba sobre Ernesto Mendoza, encontraría ese documento.
Encontraría la verdad. Pero todavía me faltaba algo más. Tomé otro taxi, esta vez hacia el panteón municipal donde estaba enterrado Ernesto. Llegué como a las 5 de la tarde. El panteón estaba casi vacío. Solo había algunas personas visitando tumbas, llevando flores. Yo no llevé flores. Caminé hasta la tumba de Ernesto. Era una tumba sencilla, con una lápida de mármol gris que mis hermanas y yo habíamos mandado hacer. Decía su nombre, sus fechas de nacimiento y muerte, y una frase que yo había elegido. Esposo amado, descansa en paz. Me quedé ahí parada, viendo esa lápida, y sentí una rabia que me quemaba por dentro. Esposo amado. ¡Qué mentira! Nada de lo que decía esa lápida era verdad. Él no descansaba en paz porque su paz había sido construida sobre mis lágrimas. Y yo no lo amaba más. No podía amar a alguien que me había hecho tanto daño. Me arrodillé frente a la tumba, pero no para rezar. Me arrodillé para hablarle, para decirle todo lo que nunca pude decirle en vida, porque no sabía que necesitaba decírselo. Le hablé en voz baja, pero firme. Le dije que había descubierto todo, que sabía de Norma, de Marco Antonio, de Jorge, que sabía que él conocía desde 1977, que no podía tener hijos y nunca me lo dijo, que sabía que me había mentido cada día durante 55 años, que me había robado mi sueño, mi posibilidad de ser madre, mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida, que me había hecho sentir rota, incompleta, culpable, cuando el problema era él, y él lo sabía. Le dije que nunca iba a perdonarlo, que me había pasado meses tratando de entender por qué lo hizo, buscando explicaciones, pero que no había explicación que justificara tanto daño, que había sido un cobarde, un egoísta, un mentiroso, que la vida que construimos juntos había sido una mentira, que cada beso, cada abrazo, cada te amo que me dio, estaba envenenado por su engaño. Le dije que iba a cambiar esa lápida, que iba a poner una que dijera la verdad. No iba a poner los detalles de su traición, porque eso sería rebajarse a su nivel. Pero sí iba a quitar esas palabras que lo hacían ver como un santo, cuando era todo lo contrario. Me levanté, me sacudí el polvo de las rodillas y me fui. No volteé atrás. Esa fue la última vez que visité su tumba. Los siguientes días los pasé organizando el siguiente paso de mi plan. Contacté a la empresa que había hecho la lápida original. Les dije que quería cambiarla. El señor que me atendió me preguntó qué quería que dijera la nueva. Le dije simplemente, Ernesto Mendoza García, 1944-2023. Nada más. Sin frases bonitas, sin palabras de amor, sin mentiras. Solo su nombre y sus fechas. Un registro frío de que existió y murió. Nada más. El señor me dijo que tardarían como 2 semanas en hacer la nueva lápida e instalarla. Le di el anticipo y me fui. Carmela se enteró de lo que estaba haciendo y vino a mi casa, preocupada. Me preguntó si estaba segura, si no me iba a arrepentir después. Le dije que nunca había estado más segura de algo en mi vida, que esa tumba con esa lápida mentirosa había estado ahí suficiente tiempo, que necesitaba cambiarla, no por él, sino por mí, para poder empezar a soltar todo esto. Carmela entendió. Me abrazó y me dijo que hiciera lo que necesitara hacer, que ella me apoyaba. La nueva lápida quedó instalada a finales de septiembre. Yo no fui a verla, no necesitaba verla. Sabía que estaba ahí, y eso era suficiente. Carmela fue y me mandó una foto. Era exactamente como la había pedido. Simple, fría, sin emociones, perfecta. Pero todavía había algo más que necesitaba hacer. Algo que me había estado carcomiendo desde que hablé con Marco Antonio. Necesitaba hablar con él otra vez. Necesitaba que él entendiera mi lado de la historia, no solo los hechos, sino el dolor que me había causado.
y necesitaba saber más sobre Norma, sobre cómo había sido la relación de ella con Ernesto, si ella sabía de mí o si también había sido engañada. Lo llamé a principios de octubre. Le pregunté si podíamos vernos otra vez. Él aceptó, aunque sonaba receloso. Quedamos de vernos en un café del centro, en lugar de la taquería de la vez anterior. Necesitaba un lugar más tranquilo, más privado. Llegué al café antes que él. Pedí un té de manzanilla y me senté en una mesa del fondo. Marco Antonio llegó puntual. Se veía cansado, más viejo que la primera vez que lo vi. Supongo que todo esto también le había afectado. Se sentó frente a mí. Pidió un café. Nos quedamos en silencio incómodo unos minutos. Finalmente, yo hablé. Le dije que lo había llamado porque necesitaba hacerle algunas preguntas sobre su mamá, sobre Norma, que necesitaba entender cómo había sido la relación de ella con Ernesto, si ella sabía que él tenía esposa. Marco Antonio suspiró. Dijo que había estado pensando mucho en todo esto desde la última vez que hablamos y que había llegado hacia algunas conclusiones. Me contó que después de que nos vimos, él había buscado cosas de su mamá, papeles, fotos, cartas. Encontró cartas que Ernesto le había escrito a Norma a lo largo de los años. En esas cartas, Ernesto le decía que la amaba, que lamentaba no poder estar con ella todo el tiempo, que algún día podrían estar juntos completamente. Pero nunca mencionaba que tenía esposa. Al contrario, en algunas cartas hablaba de su vida solitaria, de lo solo que se sentía. Marco Antonio me dijo que él creía que su mamá no sabía de mí, que ella también había sido engañada, que ella murió pensando que Ernesto era un hombre soltero que por alguna razón nunca se había querido casar con ella, pero que la amaba y amaba a sus hijos. Esa información me golpeó de una forma que no esperaba. Por un momento, había querido culpar a Norma también, pensar que ella era cómplice del engaño. Pero si lo que Marco Antonio decía era verdad, entonces ella también había sido víctima de Ernesto. Ella también había pasado años esperando algo que nunca llegaría, sin saber por qué. Le pregunté si podía leer esas cartas. Marco Antonio dudó, pero finalmente dijo que sí, que me las iba a traer la próxima vez que nos viéramos, que él sentía que yo tenía derecho a saber toda la verdad, por dolorosa que fuera. Nos vimos otra vez 2 semanas después. Me trajo como 15 cartas, escritas en diferentes años, desde 1979 hasta el 2010, el año que Norma murió. Las leí todas, una por una, ahí mismo en el café, con Marco Antonio sentado frente a mí en silencio. Cada carta era una mentira diferente. En unas, Ernesto le decía a Norma que estaba ahorrando dinero para que pudieran comprar una casa juntos. En otras, le decía que estaba esperando el momento perfecto para formalizar su relación. En algunas le explicaba por qué no podía pasar tanto tiempo con ella, inventando excusas sobre el trabajo, sobre clientes exigentes, sobre deudas que tenía que pagar. Pero en todas, absolutamente todas, le decía que la amaba, que ella era el amor de su vida, que sus hijos eran lo más importante para él. Leyendo esas cartas me di cuenta de algo horrible. Ernesto le había dicho a Norma exactamente las mismas cosas que me decía a mí. A ella le decía que era el amor de su vida. A mí también. A ella le decía que sus hijos eran lo más importante. A mí me decía que yo era lo más importante, que los hijos no importaban si nos teníamos el uno al otro. Todo era mentira, todo. Terminé de leer la última carta y se la devolví a Marco Antonio. Él me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, que me sentía destruida pero también validada. Validada en mi dolor, en mi rabia, porque ahora tenía la confirmación absoluta de que nada de lo que viví con Ernesto fue real, que él era capaz de mentirle a todo el mundo con la misma facilidad con la que respiraba. Marco Antonio me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que estaba enojado con su papá,
que siempre lo había admirado, que siempre pensó que era un buen hombre, a pesar de no haber estado presente todo el tiempo, pero que ahora se daba cuenta de que no lo conocía en absoluto, que había sido un mentiroso compulsivo que lastimó a todas las personas que decía amar, que él estaba procesando su propio duelo, no solo por la muerte de su papá, sino por la muerte de la imagen que tenía de él. Le agradecí por ser honesto conmigo. Le dije que yo no lo culpaba a él ni a su hermano por nada de esto, que ellos también eran víctimas. Nos dimos un abrazo al despedirnos. Fue extraño abrazar al hijo que mi esposo tuvo con otra mujer, pero también se sintió necesario. Los dos estábamos del mismo lado, el lado de los engañados. Octubre se convirtió en noviembre. Las temperaturas empezaron a bajar. San Luis Potosí se ponía frío en las noches de noviembre, y yo pasaba esas noches envuelta en cobijas, tomando té, pensando en todo lo que había pasado. Empecé a darme cuenta de que había pasado los últimos 6 meses completamente enfocada en Ernesto, en su traición, en procesar el engaño. Pero no había pensado en mí, en quién era yo más allá de ser la esposa engañada, en qué quería hacer con el resto de mi vida. Tenía 76 años. Según las estadísticas me quedaban tal vez 10, 15 años de vida si tenía suerte. ¿Iba a pasarlos todos amargada, pensando en lo que me hicieron? ¿O iba a encontrar una forma de construir algo nuevo? No tenía respuestas fáciles, pero empecé a hacer pequeños cambios. Volví a ir a misa los domingos, algo que había dejado de hacer después de la muerte de Ernesto. Empecé a salir más, a caminar por el parque en las mañanas. Me reuní con amigas que había descuidado durante años porque estaba muy ocupada cuidando a Ernesto. Una de esas amigas, Consuelo, me invitó a unirme a un grupo de mujeres mayores que se juntaban todos los miércoles en un centro comunitario para hacer manualidades y platicar. Yo dudé al principio, pero finalmente acepté. La primera vez que fui, en noviembre del 2023, me sentí fuera de lugar. Eran como 10 mujeres, todas entre 60 y 80 años, haciendo tejido, bordado, cosas así. Todas platicaban y se reían. Yo me senté en una esquina, callada, sin saber bien qué hacer. Consuelo me presentó con las demás. Algunas me conocían de vista, otras no. Empezaron a preguntarme cosas, cómo estaba, qué había sido de mi vida. Yo les conté lo básico, que mi esposo había muerto hacía unos meses, que estaba tratando de adaptarme a vivir sola. Una de las señoras, doña Mercedes, una señora de como 80 años, me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que ella también había enviudado, hacía ya 15 años, y que los primeros meses fueron terribles, pero que con el tiempo aprendió que la vida no se acababa porque su esposo se hubiera muerto, que ella todavía podía hacer cosas, conocer gente, tener experiencias nuevas, que nunca era tarde para reinventarse. Esas palabras me hicieron eco. Nunca es tarde para reinventarse. Yo había pasado 76 años siendo la hija de alguien, la esposa de alguien, la hermana de alguien, la tía de alguien. Siempre definida en relación a otros. Nunca había sido solo Isabel. ¿Quién era Isabel cuando no estaba siendo algo para alguien más? Decidí que iba a averiguarlo. Empecé a ir al grupo de mujeres todos los miércoles. Aprendí a tejer bufandas, a hacer pulseras de Shakira, a bordar servilletas. No porque me interesaran especialmente esas actividades, sino porque me gustaba estar con esas mujeres, escuchar sus historias, sentirme parte de algo. Cada una de ellas tenía su propia historia. Doña Mercedes había sido maestra toda su vida. Doña Lupita había criado 6 hijos sola, después de que su esposo la abandonó. Doña Rosa había tenido un puesto de tacos durante 40 años. Cada una había vivido vidas llenas, complicadas, con alegrías y tragedias, y todas seguían adelante. En diciembre,
El grupo organizó una venta de artesanías en el centro comunitario para juntar fondos para la cena de Navidad del barrio. Yo participé. Hice como 20 bufandas y 15 pares de aretes de Shakira. Se vendieron todas. Me sentí orgullosa, algo que no había sentido en mucho tiempo. La Navidad del 2023 fue diferente a todas las Navidades anteriores. Era mi primera Navidad sin Ernesto. Mis hermanas me invitaron a pasar la Nochebuena con ellas, con toda la familia. Acepté. Llegué a casa de Carmela el 24 en la tarde. Ya estaban todos. Mis hermanas, sus esposos, sus hijos, sus nietos, hasta algunos bisnietos. La casa estaba llena de ruido, de niños corriendo, de comida, de música. Era caótico y hermoso. Durante la cena, mi sobrino mayor, el hijo de Carmela, propuso un brindis. Dijo que brindaba por la familia, por estar todos juntos, por la salud. Todos alzamos nuestras copas. Luego él volteó a verme a mí y dijo que quería hacer un brindis especial por mí. Dijo que había sido un año muy difícil para mí, que había perdido a mi esposo y había descubierto cosas muy dolorosas, pero que yo había mostrado una fuerza increíble, que él me admiraba, que todos me admiraban, que yo era un ejemplo de que nunca es tarde para levantarse después de una caída. Todos brindaron por mí. Yo sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de sentirme vista, valorada, parte de algo más grande que mi dolor. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté en mi sala y miré alrededor. La casa seguía siendo la misma que había compartido con Ernesto durante décadas. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no veía la casa como un mausoleo de recuerdos dolorosos. La veía como mi espacio, mi refugio. Un lugar que podía llenar de nuevas experiencias, nuevos recuerdos. El 2024 empezó con una determinación que no había sentido en años. Decidí que ese año iba a hacer cambios reales, no solo en mi actitud, sino en mi vida concreta. En enero contraté a un pintor para que pintara toda la casa. Cambié los colores. Donde había sido beige, puse amarillo claro. Donde había sido gris, puse azul cielo. La casa se llenó de luz y color. Mis hermanas vinieron a ayudarme a reorganizar los muebles, a tirar cosas viejas que ya no necesitaba, a hacer espacio para cosas nuevas. Doné toda la ropa de Ernesto, todas sus herramientas, sus libros, todo lo que fuera de él. No lo hice con rabia, lo hice con determinación. Necesitaba espacio, literalmente y figurativamente, para construir una vida nueva. En febrero me inscribí en unas clases de baile de salón para personas mayores que daban en el centro comunitario. Siempre me había gustado bailar cuando era joven, pero Ernesto nunca quiso bailar conmigo. Decía que no le gustaba, que se sentía ridículo. Ahora yo podía bailar si quería, sin tener que pedirle permiso a nadie. Las clases eran los martes y jueves por la tarde. Éramos como 20 personas, hombres y mujeres, todos mayores de 60. El maestro, don Arturo, un señor de 70 años que había sido bailarín profesional en su juventud, nos enseñaba danzón, cumbia, salsa. Era difícil al principio. Mi cuerpo ya no se movía con la misma facilidad de cuando era joven. Pero poco a poco fui agarrando el ritmo, soltándome, disfrutando. Conocí a gente nueva en esas clases. Don Roberto, un señor viudo de 72 años que siempre hacía chistes. Doña Cecilia, una señora divorciada de 68 que tenía una energía increíble. Nos hicimos amigos. Después de las clases a veces íbamos todos a tomar café y platicar. Por primera vez en décadas, estaba construyendo una vida social que era mía, no de mi esposo, no de mi familia, mía. En marzo, Marco Antonio me llamó. Me dijo que él y su hermano Jorge habían estado platicando y que Jorge quería conocerme.
que había cambiado de opinión desde la primera vez que Carmela le habló, que él también había estado procesando todo y sentía que necesitaba hablar conmigo. Accedí a conocerlo. Jorge vino a San Luis Potosí un fin de semana de marzo. Nos vimos en el mismo café donde había visto a Marco Antonio. Jorge era muy parecido a su hermano, solo que un poco más alto, más delgado. Tenía la misma mirada de Ernesto, lo cual me incomodó al principio. Hablamos durante horas. Jorge me pidió disculpas por haber sido grosero la primera vez que supieron de mí. Dijo que había estado en shock, que no había sabido cómo procesar la información, pero que con el tiempo se dio cuenta de que yo no tenía la culpa de nada, que yo había sido tan víctima como ellos. Le conté mi versión completa de la historia. Él me contó la suya. Cómo había sido crecer con un papá que aparecía y desaparecía. Cómo su mamá siempre les decía que su papá las amaba, pero que tenía mucho trabajo. Cómo cuando su mamá murió, Ernesto se distanció aún más, visitándolos cada vez menos. Jorge me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo que cuando era niño, él soñaba con que su papá un día se fuera a vivir con ellos, con que fueran una familia normal. Pero eso nunca pasó, y él nunca entendió por qué. Ahora, sabiendo la verdad, entendía que nunca fue una posibilidad, que Ernesto nunca iba a dejar su otra vida, su otra familia, para estar con ellos completamente. Los dos habíamos pasado nuestras vidas esperando algo de Ernesto que él nunca nos iba a dar. A mí nunca me iba a dar la verdad, ni hijos. A ellos nunca les iba a dar una presencia completa de padre. Todos salimos perdiendo. Antes de irse, Jorge me dio algo. Era una foto de Norma. Una foto donde ella estaba joven, sonriendo, cargando a un bebé que supuse era Marco Antonio. Me dijo que quería que la tuviera, que sentía que Norma y yo teníamos algo en común. Las dos habíamos amado a un hombre que no existía, solo una versión falsa que Ernesto había construido. Me quedé con la foto. La puse en un cajón de mi buró. A veces la sacaba y la miraba. Trataba de imaginar qué habría sentido Norma al enterarse de la verdad si hubiera vivido para saberla. Trataba de sentir conexión con ella, con esa otra mujer que también fue engañada. Era extraño, pero de alguna forma me consolaba saber que no había estado sola en mi dolor, aunque nunca nos hubiéramos conocido. Abril llegó con lluvias. San Luis Potosí se ponía verde en abril. Las jacarandas florecían. La ciudad se llenaba de color morado. Yo seguía con mis clases de baile, con mi grupo de manualidades, con mi nueva rutina que me mantenía ocupada y, sorprendentemente, feliz. Un día, don Roberto, el señor de las clases de baile, me invitó a tomar un café después de clase. Solo nosotros dos. Yo me sorprendí. Hacía décadas que un hombre no me invitaba a algo que sonara remotamente a una cita. Le dije que sí, más por curiosidad que por otra cosa. Fuimos a una cafetería cerca del centro comunitario. Platicamos de todo un poco. De nuestras vidas, de nuestras familias, de cómo habíamos llegado a las clases de baile. Don Roberto me contó que su esposa había muerto hacía 5 años de cáncer, que los primeros años había sido muy difícil, pero que ahora estaba tratando de vivir de nuevo, de no solo existir, sino vivir. Me sentí identificada con eso. Le conté un poco de mi historia. No todos los detalles horribles, pero sí le dije que mi esposo había muerto y que había descubierto cosas después de su muerte que habían cambiado mi perspectiva de toda mi vida. Don Roberto fue comprensivo, amable. No hizo preguntas invasivas, solo escuchó. Al final del café me dijo que le gustaba platicar conmigo, que sí me gustaría que repitiéramos esto. Le dije que sí. Empezamos a vernos seguido. No era nada romántico, solo 2 personas mayores que disfrutaban de la compañía del otro. Pero mis hermanas empezaron a hacerme preguntas, que si don Roberto era mi novio, que sí estaba saliendo con alguien. Yo les decía que no,
que solo éramos amigos. Y era verdad. Pero también me gustaba tener esa amistad, esa conexión con alguien que no estaba relacionado con mi familia, ni con mi pasado doloroso. En mayo, el grupo de mujeres del centro comunitario organizó un viaje a Guanajuato para el Festival Cervantino. Era un viaje de 3 días. Yo nunca había viajado sola, sin Ernesto, sin mi familia. La idea me daba miedo, pero también emoción. Decidí ir. Fuimos 12 mujeres en total. Rentamos una van y un chofer. Nos hospedamos en un hotel sencillo pero limpio, en el centro de Guanajuato. Durante esos 3 días, caminamos por las calles empedradas, visitamos museos, vimos obras de teatro callejero, comimos en restaurantes, nos reímos, tomamos fotos. Me sentí libre de una forma que nunca había sentido. No tenía que reportarle a nadie dónde estaba, qué estaba haciendo, a qué hora iba a regresar. No tenía que cuidar a nadie, preocuparme por nadie más que por mí. Era una sensación embriagadora. Una noche, después de una obra de teatro, las mujeres me preguntaron por qué me veía tan feliz. Les conté, con algunas copas de vino encima, que era la primera vez en mi vida que me sentía completamente libre. Que había pasado toda mi vida siendo la hija obediente, la esposa dedicada, la tía consentidora, siempre cuidando a otros, siempre poniendo sus necesidades antes que las mías, y que ahora, a mis 76 años, finalmente estaba descubriendo qué se sentía vivir para mí. Todas brindaron por eso. Doña Mercedes me dijo que ese era el verdadero comienzo de mi vida, que los 70 eran los nuevos 50, que me quedaban años para hacer todo lo que quisiera. Regresé de ese viaje transformada, con energía renovada, con claridad sobre lo que quería hacer con mi vida. En junio del 2024, tomé una decisión importante. Decidí vender la casa donde había vivido con Ernesto. Era una casa grande para mí sola, llena de recuerdos que ya no quería cargar. Quería empezar completamente de cero. Contraté a una inmobiliaria. La casa se vendió en menos de 2 meses. Con ese dinero, compré un departamento más pequeño en una zona nueva de la ciudad, cerca del centro comunitario, cerca del parque. Era un espacio moderno, luminoso, sin historia. Perfecto para empezar de nuevo. Mis hermanas me ayudaron con la mudanza. Fue agridulce dejar la casa, pero también liberador. Llevé conmigo solo lo esencial: mi ropa, algunos muebles que me gustaban, fotos de mi familia. Todo lo demás lo vendí o regalé. El departamento nuevo lo decoré completamente a mi gusto. Colores brillantes, plantas, cuadros que compré en mercados de artesanías. Era mi espacio, solo mío. En julio, ya instalada en mi nueva casa, recibí una llamada inesperada. Era Marco Antonio. Me dijo que él había estado pensando mucho en todo lo que había pasado y que había llegado a una conclusión, que él quería tener una relación conmigo, no solo como la ex esposa de su papá, sino como una persona importante en su vida, que sentía que habíamos conectado, que compartíamos un dolor similar y que eso nos unía de una forma extraña pero real. Me preguntó si podíamos vernos regularmente, tal vez una vez al mes, para comer juntos, platicar, mantener contacto. Me dijo que sus hijos, mis sobrinos nietos técnicos, aunque nunca lo serían legalmente, también querían conocerme. Acepté. Nos vimos al mes siguiente. Marco Antonio llevó a su esposa y a sus 2 hijos, un niño de 10 años y una niña de 8. Comimos en un restaurante del centro. Los niños eran tímidos al principio, pero poco a poco se soltaron. Me hicieron preguntas, me contaron de su escuela, de sus amigos. Al final de la comida, la niña me preguntó si podía decirme abuela. Se me hizo un nudo en la garganta. Marco Antonio intervino. Le dijo que yo no era su abuela, que era complicado. Pero yo le dije que podía llamarme como quisiera, que para mí sería un honor. Ella me sonrió y me abrazó. En ese momento,
Sentí algo que no había sentido en toda mi vida. Sentí lo que debía sentirse ser abuela. No era mi nieta de sangre, no era mi familia legal, pero era una niña que me estaba ofreciendo su cariño sin condiciones, y yo lo aceptaba. Empezamos a vernos regularmente, una vez al mes, a veces 2. Los niños me contaban de sus vidas, yo les contaba historias de cuando yo era niña. Les enseñaban a hacer manualidades, a veces los llevaba al parque. No era lo que había soñado cuando era joven, no era ser madre de mis propios hijos, pero era algo. Era una conexión, una relación que me llenaba de una forma que no esperaba. Agosto del 2024 marcó un año completo desde que encontré los papeles que cambiaron todo. Un año desde que descubrí la verdad sobre Ernesto. Me senté en mi nuevo departamento, tomando un café, reflexionando sobre todo lo que había pasado en ese año. Había pasado por rabia, por dolor, por confusión. Había llorado más de lo que había llorado en toda mi vida. Pero también había hecho cosas que nunca imaginé que haría. Había confrontado la verdad, había documentado los hechos, había conocido a los hijos que mi esposo tuvo con otra mujer, había vendido mi casa, me había mudado, había empezado a bailar, había viajado sola, había hecho nuevos amigos, había empezado a vivir. No voy a decir que perdoné a Ernesto, porque no lo hice, tal vez nunca lo haga. Lo que hizo fue imperdonable. Pero sí aprendí a vivir con ese dolor, a no dejar que me consumiera, a transformarlo en algo más. Aprendí que nunca es tarde para reinventarse, que puedes tener 76 años y todavía descubrir quién eres realmente, que la vida no se acaba porque descubras que todo lo que creías era mentira. La vida continúa, y depende de ti decidir qué hacer con ella. Hoy, mientras escribo esto en mi mente, estoy en septiembre del 2024. Han pasado 1 año y medio desde la muerte de Ernesto, casi 1 año y medio desde que descubrí su traición. Sigo yendo a mis clases de baile. Sigo juntándome con mi grupo de mujeres. Sigo viendo a Marco Antonio y a su familia. Don Roberto y yo seguimos siendo amigos, aunque últimamente hemos platicado de la posibilidad de que sea algo más. No estoy segura de qué quiero en ese sentido. Y está bien. No tengo que tener todas las respuestas. Mis hermanas me dicen que me ven diferente, que parezco más ligera, más feliz. Y tienen razón. No es que haya olvidado el dolor. El dolor sigue ahí. Probablemente siempre estará ahí. Pero aprendí a cargarlo de una forma diferente. Aprendí que mi vida no tiene que definirse por lo que me hicieron, sino por lo que yo decido hacer después. Nunca fui madre de la forma que soñé. Nunca tuve esos bebés que imaginaba cuando era niña. Nunca tuve esa casa llena de niños corriendo. Ernesto me robó esa posibilidad cuando decidió mentirme sobre su infertilidad, en lugar de darme la opción de buscar otras alternativas, de adoptar, de tomar decisiones sobre mi propia vida. Pero encontré otras formas de amar, de cuidar, de ser importante para alguien. Soy tía de mis sobrinos. Soy amiga de las mujeres del centro comunitario. Soy, de alguna forma extraña e inesperada, una figura maternal para los hijos de Marco Antonio. No es lo que planeé, pero es algo real, algo que llena un espacio que estaba vacío. Y más importante que todo eso, finalmente soy Isabel. Solo Isabel. No la esposa de, no la hija de, no la hermana de. Soy yo, una mujer de 77 años que está aprendiendo quién es por primera vez en su vida. Si pudiera hablarle a mi yo de hace 50 años, a esa Isabel de 27 que lloraba porque no podía embarazarse, le diría muchas cosas. Le diría que exigiera respuestas, que no aceptara evasivas, que no dejara que Ernesto la manipulara. Le diría que su vida valía más que ser la esposa abnegada de un mentiroso. Le diría que buscara ayuda, que investigara por su cuenta, que no se conformara. Pero también sé que esa Isabel no me hubiera escuchado.
porque era producto de su época, de su educación, de las limitaciones que le pusieron desde niña sobre lo que una mujer podía o debía hacer. No es su culpa, no es mi culpa. Lo que sí puedo hacer es hablarle a otras mujeres que están pasando por algo similar. A esas mujeres que descubren que sus vidas han sido construidas sobre mentiras. A esas mujeres que sienten que es demasiado tarde para cambiar, para empezar de nuevo. Les digo esto. Nunca es tarde. Nunca. Tienes 60 años, 70, 80. No importa. Mientras estés viva, mientras puedas respirar, mientras puedas tomar decisiones, puedes cambiar tu vida. Puedes decidir no ser víctima para siempre. Puedes decidir que el dolor no te va a definir. No va a ser fácil. Va a doler. Vas a llorar. Vas a tener días donde no quieras levantarte de la cama. Pero también vas a tener días donde te sorprendas sonriendo. Donde descubras algo nuevo sobre ti misma. Donde te des cuenta de que sí puedes ser feliz otra vez. No necesitas el perdón de quien te lastimó para seguir adelante. No necesitas que te pidan disculpas, que reconozcan el daño. Eso probablemente nunca va a pasar, y si esperas por eso, vas a estar esperando para siempre. Lo que necesitas es decidir que tú vales más que tu dolor, que tu vida vale más que las mentiras que te dijeron. Yo pasé 55 años casada con un hombre que me engañó todos los días. 55 años. Más de medio siglo. Podría haberme quedado en la amargura, en la rabia, en el «¿y si hubiera?». Podría haberme dejado consumir por todo lo que perdí. Pero decidí que los años que me quedan, sean 10, sean 20, sean 30 si tengo mucha suerte, van a ser míos. Van a ser años donde yo decido qué hacer, dónde ir, con quién estar. Años donde vivo para mí, no para cumplir las expectativas de otros, no para cuidar a alguien que no me valoraba. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Que tardé 76 años, una traición devastadora y la muerte de mi esposo para finalmente empezar a vivir. Que necesité que mi mundo se derrumbara completamente para darme cuenta de que podía construir uno nuevo. No le recomendaría a nadie este camino. Ojalá hubiera descubierto quién era sin tener que pasar por tanto dolor. Pero ya que pasé por él, al menos voy a sacarle algo bueno. Voy a vivir el resto de mi vida en mis términos. Voy a bailar cuando quiera, viajar cuando quiera, hacer amigos cuando quiera. Voy a ser feliz no a pesar del dolor, sino transformando ese dolor en algo más, porque nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para ser quien realmente eres. Nunca es tarde para vivir. A todas las mujeres que están leyendo esto, que están pasando por algo similar, que sienten que su vida se acabó, les digo, su vida no se acabó. Apenas está empezando. Los años que vivieron antes, con mentiras, con dolor, con conformarse con menos de lo que merecían, esos ya pasaron. Pero los años que vienen son suyos, completamente suyos. Úsenlos bien, vivan con intensidad. No dejen que el miedo o la edad o el qué dirán las detengan. Tienen todo el derecho del mundo a ser felices, a buscarse a sí mismas, a descubrir qué les gusta, que las hace sentir vivas. Yo encontré mi camino a los 76. Tal vez ustedes lo encuentren a los 50, a los 60, a los 80. No importa cuándo. Lo importante es que lo encuentren. Y cuando lo hagan, cuando finalmente se den cuenta de que pueden ser felices de nuevo, de que pueden construir una vida que valga la pena, quiero que recuerden esto. El mejor regalo que pueden darle a alguien que las lastimó es ser feliz sin ellos. Ernesto me quitó muchas cosas. Me quitó mi sueño de ser madre. Me quitó 55 años donde pude haber vivido diferente si hubiera conocido la verdad.
Me quitó mi capacidad de confiar plenamente en alguien, pero no me quitó mi capacidad de ser feliz. Esa es mía, y siempre lo fue. Solo tardé mucho en darme cuenta. Ahora que lo sé, nadie me la va a quitar. Así que sí, siempre soñé con ser madre, y mi esposo me engañó y me traicionó toda la vida. Esas dos cosas son verdad. Pero también es verdad que sobreviví, que me levanté, que encontré una forma de seguir adelante. Y esa, al final del día, es la única verdad que importa, porque yo sigo aquí, viva, respirando, bailando, riendo, viviendo. Y mientras tenga vida voy a seguir eligiéndome a mí misma, una y otra vez, hasta el último día. Si están pasando por algo similar, si sienten que todo está perdido, si creen que es demasiado tarde para ustedes, les pido que se acuerden de mí. De Isabel Mendoza, una mujer de 77 años de San Luis Potosí, que descubrió a los 76 que podía empezar de nuevo. Si yo pude, ustedes también pueden. Nunca es tarde para vivir la vida que merecen. Nunca es tarde para ser felices. Nunca es tarde para elegirse a sí mismas. Y si alguien les dice lo contrario, si alguien les dice que ya están muy grandes, que qué van a hacer a su edad, que mejor se conformen, díganles esto, que se guarden su opinión, que su vida es suya y de nadie más, porque al final, cuando estén en su lecho de muerte viendo hacia atrás, no van a lamentar las cosas que hicieron. Van a lamentar las cosas que no hicieron por miedo, por vergüenza, por creer que ya era demasiado tarde. No dejen que eso les pase. Vivan, amen, bailen, viajen, rían, lloren, griten, sientan, pero sobre todo, vivan. Porque la vida, por dolorosa que sea, por difícil que parezca, siempre vale la pena vivirla. Siempre. Con todo mi corazón, con toda mi historia, con todo mi dolor y toda mi esperanza, les deseo que encuentren su camino, que encuentren su felicidad, que se encuentren a sí mismas. No importa cuánto tiempo tarde, no importa qué tan difícil sea, lo van a lograr, porque son más fuertes de lo que creen, más valiosas de lo que les dijeron y más capaces de lo que imaginan. Y si nadie más se los dice hoy, yo se los digo. Merecen ser felices. Merecen una vida llena de amor, de paz, de alegría. Merecen todo lo bueno que este mundo tiene para ofrecer. Y nunca, nunca es tarde para reclamarlo. Les mando un abrazo grande, donde quiera que estén. Y les deseo todo el amor del mundo. Que Dios las bendiga, las cuide y las guíe en su camino. Y que nunca olviden, son suficientes tal como son. Siempre lo han sido. Y siempre lo serán. Con cariño, Isabel.